¿Qué experiencias paranormales o inquietantes han tenido en lugares abandonados? Hace unos 5 años, un grupo de amigos y yo decidimos explorar un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. Este lugar tenía una reputación siniestra y se decía que estaba embrujado. Era una de esas historias que escuchas de niño y te persiguen, pero ninguno de nosotros creía realmente en esas cosas. Éramos jóvenes, curiosos, y nos encantaba la adrenalina, así que una noche de verano, armados con linternas y cámaras, nos aventuramos a entrar. El hospital era enorme, un laberinto de pasillos oscuros, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Al principio, todo parecía ser solo un edificio viejo y olvidado, pero a medida que nos adentrábamos, la atmósfera se volvía más opresiva. Era como si el aire estuviera cargado de una energía densa que hacía que todo sonido pareciera amortiguado, excepto nuestros propios pasos, que resonaban inquietantemente en los pasillos vacíos. Llegamos a una sala que alguna vez fue el comedor principal. Las mesas y sillas estaban dispersas, algunas volcadas, otras rotas. Mientras explorábamos, noté algo extraño en las paredes, mensajes escritos con lo que parecía ser sangre seca. La mayoría eran incoherentes, frases cortas que parecían haber sido garabateadas en un momento de desesperación. Uno de los mensajes, sin embargo, me heló la sangre. Ellos están aquí. Uno de mis amigos intentó reírse para quitarle importancia, pero se notaba que estaba nervioso. Decidimos seguir adelante, avanzando hacia las plantas superiores donde, según se decía, los pacientes más peligrosos habían sido encerrados. Mientras subíamos, noté que las escaleras crujían bajo nuestro peso, pero lo que más me preocupaba era la sensación de ser observados. No podía sacudirme la idea de que alguien, o algo, nos seguía de cerca. Finalmente, llegamos a una sala al final de un largo corredor. La puerta estaba cerrada y tenía una placa oxidada que apenas dejaba leer, sala de terapia. Forzamos la puerta y, al entrar, fuimos recibidos por un aire frío, mucho más frío que en cualquier otra parte del edificio. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas de pacientes con sus nombres escritos a mano debajo. Lo extraño era que muchas de las fotos tenían los ojos de los pacientes tachados o arrancados, como si alguien hubiera intentado borrar sus rostros. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros, algo que sonaba como pasos arrastrándose. Nos giramos rápidamente, pero no había nada. Uno de mis amigos empezó a entrar en pánico, diciendo que sentía que algo estaba tocándole el hombro. Su cara estaba pálida y podíamos ver cómo temblaba. Decidimos que era suficiente y que debíamos irnos. Pero justo cuando nos dirigíamos hacia la salida, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y apagarse una por una. Nos quedamos en completa oscuridad, solo podíamos oír nuestras respiraciones rápidas y el corazón golpeando en el pecho. Entonces, de la nada, una risa aguda y distorsionada resonó a través del corredor. Era como si viniera de todas direcciones a la vez. Corrimos. No nos importó si nos caíamos o si dejábamos algo atrás, solo queríamos salir de ese lugar maldito. Finalmente, encontramos la salida y salimos al aire libre, jadeando y cubiertos de sudor frío. No miramos atrás ni una sola vez mientras nos alejábamos a toda velocidad. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha hablado mucho sobre lo que pasó. Nos distanciamos y aunque intentamos seguir adelante, algo cambió en todos nosotros. A veces, en las noches más oscuras, todavía puedo escuchar esa risa y me despierto con la sensación de que nunca dejamos realmente ese hospital. Yo soy aficionado a explorar lugares abandonados y pensé que ya nada podría sorprenderme, pero lo que viví en un viejo pueblo minero me dejó marcado. Hace unos meses, decidí visitar un pueblo fantasma del que había oído hablar en varios foros de exploradores. Está en medio de un desierto, lejos de cualquier civilización. El viaje fue largo y agotador, y cuando llegué, la sensación de soledad era abrumadora. No había ni una señal de vida,
solo los restos de lo que alguna vez fue un pequeño asentamiento minero. El lugar tenía una atmósfera extraña desde el principio. Todo estaba en silencio, ni siquiera se escuchaba el viento. Las casas estaban en ruinas y el tiempo parecía haberse detenido allí. Mientras caminaba por las calles polvorientas, empecé a sentir que me estaban observando. Me volví varias veces, pero no había nadie. Decidí entrar en una de las casas para explorar. Dentro, el aire era pesado, como si algo estuviera oprimiéndome el pecho. Mientras caminaba por el salón, vi un reflejo en una ventana sucia. Era como una sombra que se movía detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada. Volví a mirar la ventana y la sombra ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aún así, decidí continuar. Entré en una especie de almacén y fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Era un susurro, como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Mi primera reacción fue que el viento estaba jugando con mi mente, pero el sonido se repitió, esta vez más claro. No era el viento. Salí corriendo del almacén y, mientras me alejaba, sentí que algo me seguía. Cuando finalmente llegué a la entrada del pueblo, me detuve para recuperar el aliento. Miré hacia atrás, y en la distancia, vi una figura parada en medio de la calle. Era humanoide, pero parecía hecha de sombras, y se quedó ahí, mirándome. No esperé para averiguar más. Corrí hacia mi coche y no paré hasta que estuve a kilómetros de distancia. No sé qué era esa figura ni qué estaba pasando en ese pueblo, pero algo en mí cambió después de esa experiencia. Es como si una parte de ese lugar se hubiera quedado conmigo, y todavía, cuando estoy solo, siento que algo o alguien me observa. Hace algunos años, cuando estaba en la universidad, un amigo me habló de un lugar que él y su grupo habían encontrado durante una excursión. Era una fábrica de muñecas abandonada en las afueras de un pequeño pueblo. Al escuchar la historia, supe que tenía que ir a ver el lugar por mí mismo. Siempre me han fascinado los lugares abandonados, y la idea de una fábrica de muñecas vieja y olvidada me resultaba intrigante. Un par de semanas después, convencí a otro amigo para que me acompañara. Llegamos al lugar un sábado por la mañana. El edificio estaba escondido entre árboles y maleza, y parecía no haber visto vida en décadas. La fachada era lúgubre, con las ventanas rotas y la pintura descascarada, pero lo que más llamaba la atención era un cartel desgastado que aún colgaba sobre la entrada, que decía, Fábrica de Muñecas Estrella. Entramos por una puerta lateral que estaba entreabierta. Dentro, el aire estaba viciado y el polvo cubría todo. Había estantes llenos de cabezas de muñecas sin ojos, brazos y piernas desmembrados esparcidos por el suelo y cajas llenas de muñecas a medio ensamblar. Todo estaba cubierto por telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo más perturbador era el silencio. No había un solo sonido, ni siquiera el de nuestros pasos. Nos adentramos más en la fábrica, pasando por una vieja línea de montaje oxidada. Llegamos a lo que parecía ser la sala principal, donde probablemente se ensamblaban las muñecas. De repente, sentí un escalofrío y escuché un ruido suave, como un susurro. Pensé que era mi amigo, pero él estaba tan inmóvil como yo. Entonces, ambos lo oímos de nuevo, un leve sonido de risas, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos quedamos paralizados, intentando encontrar la fuente del sonido. Luego, algo aún más inquietante ocurrió. Una de las muñecas, la única en una mesa al fondo de la sala, empezó a moverse. No rodó, no cayó, se giró lentamente sobre sí misma, como si estuviera siendo observada. Mi amigo, normalmente el más escéptico, murmuró que debíamos irnos. No lo pensé dos veces y comenzamos a retroceder, sin apartar la vista de esa muñeca. Antes de salir, me atreví a mirar una última vez. Lo que vi me heló la sangre. La muñeca que se había movido tenía ahora los ojos abiertos, unos ojos vacíos que parecían seguirnos. No sé cómo, pero logramos salir corriendo de la fábrica y no paramos hasta llegar al coche. Ni siquiera discutimos lo que pasó,
simplemente nos fuimos de allí. Hasta el día de hoy, no sé si lo que vimos fue real o si nuestra mente nos jugó una mala pasada. Pero desde entonces, cada vez que veo una muñeca, no puedo evitar recordar esos ojos vacíos en la fábrica y sentir un escalofrío. No he vuelto a explorar lugares abandonados desde entonces. Algunos lugares están mejor olvidados. Las sombras del pasado esconden secretos que pocos se atreven a descubrir. Estas historias nos recuerdan que, a veces, lo olvidado debería permanecer en el olvido. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al explorar un lugar abandonado? ¿O tal vez has tenido una experiencia que prefieres no recordar? Comparte tu historia en los comentarios, y quién sabe, quizá la contemos en un próximo video. Si estas historias te atraparon y quieres escuchar más, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás las próximas historias escalofriantes. Nos vemos en la próxima, donde lo desconocido vuelve a cobrar vida en voces tenebrosas.